Señor en profecía habló esta mañana y dijo una parte que yo la noté. Dice, Él dijo, bien has dicho, yo no estoy entre vosotros. ¿Qué garantía te puede dar que Dios está en medio de ti? O sea, si estamos hablando entre vosotros, es que Él está en medio de nosotros. Entonces, ¿qué garantía te puede dar eso? Confianza, seguridad, fuera de temor, quizás, no sé. No sé qué sentirías si en medio de las dificultades que hay en el país, en el centro de San Salvador, con agua, anduvieras con 3 policías. Más seguro, o inseguro, no, más seguro. Más seguro, ¿o no? ¿Pero por qué? Porque una autoridad está contigo. Porque alguien que tiene una fuerza más que cualquier persona común, alguien que porta un uniforme, que tiene, que inspira un respeto y una autoridad, está contigo. Entonces, que sabes que si algo te va a suceder, esa persona te va a proteger, ¿sí o no? Por eso que el Señor dijo a través de la selva, dijo, bien has dicho, Jehová está entre vosotros. Amén. Yo te voy a hablar esta mañana de ácido con miedo. Y quiero leer la cita bíblica que vamos a tomar como base, que yo sé que tú la recitas, te la pones de memoria. Levanta la mano, ¿quién se puede? Josué 1:9. Todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo dice, ponémela por favor, Benji, Josué 1:9. ¿Cómo dice? Ok, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Ok, bien bonito se ve y bien bonito lo recito. Y son de los primeros versículos que todos nos los aprendemos, porque son versículos que nos dan a nosotros una gran seguridad y nos gustan. ¿Ya? Pero te voy a decir el contexto y lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel. Era trascendental del pueblo de Israel cuando el Señor dio ese versículo. Cuando el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. Esta palabra es la que vamos a resaltar ahora. No temas. Ojo, no temas. Porque le estaba diciendo el Señor a un valiente guerrero, no temas. Porque le estaba diciendo el Señor a una persona en la cual había estado a la par de uno de los siervos más grandes en la historia de la Biblia, Moisés. Cuando veía él que bajaba del Sinaí, ¿sabe dónde estaba Josué? En los valles. ¿Sabe dónde estaba Josué? A la parte de la montaña esperando que él bajara. Y veía, cabal, si se tardaba 3 días. Josué estaba 3 días postrado esperando. Y cuando él bajaba, sabía que venía a hablar con Dios. Era así, pero uno le mide y el otro le decía. Uno mataba y el otro le decía. Pero algo se le pegó, como Elías y Eliseo. Elías y Eliseo le dijo, ¿qué querés? Le dijo Eliseo a Elías. Yo no quiero billete, yo lo que quiero es una doble porción de lo que vos tenés. Y ¿qué cosa has querido? ¿Qué te pasa? No, yo quiero una doble de la porción que vos tenés. ¿Ah? O sea, algo hubo. Eliseo era discípulo o seguidor de Elías. ¿Y sabe qué pasó? Hizo el doble de milagros. Algo se le pegó. Amén. Mire, a Josué algo se le tuvo que haber pegado con Moisés. Si tenía fresca la palabra de Dios cuando bajaba, el primero que encontraba era su siervo, era a su general, era a su director ejecutivo, era el que le daba la orden, veía la orden de Dios de estar en la presencia de Dios de Moisés. Y cuando él bajaba, la primicia era para Josué, y Josué se deleitaba. Yo creo que se quedaba
llamo. ¿Ah? ¿Qué quiere? Y vio y fue presente, estuvo presente cuando el mar se abrió. Estuvo presente cuando el mar caía del cielo. Estuvo presente cuando las codornices. Estuvo presente cuando brotaba agua de la roca. Estuvo presente, vio la columna de humo, o sea, la nube que cubría al pueblo de Israel cuando iba en el desierto para no quemarse del sol. Vio la columna de fuego. Vio que cuando levantaba la mano había una gran autoridad de parte de Dios hacia Moisés, un respaldo. Por Dios santo, ¿quién va a querer estar con un líder así? Por Dios, se le pega algo, la unción se traspasa, hermano, ¿sabe usted? ¿Ya? La presencia de Dios, usted puede, por eso es que la gente es tocada por siervos. Cuando uno impone manos o ministra, hay gente que cae al cielo porque hay una unción. Y qué privilegio ser un discípulo de alguien que Dios de verdad lo respalda. ¿Para qué iglesia? Ese era Josué. Pero ¿por qué el Señor le dice? No temas. Tenía miedo, por supuesto que tenía miedo. Ponerlo 1 a 1, Josué 1 a 1. Denle un aplauso, iglesia, si estás entendiendo el que está diciendo. Miren, aconteció después de la muerte de Moisés. Se va cambiando. ¿Sí o no? Ahora ya me toca a mí. O sea, ya mi mentor se murió. Ya el que le caía las pedradas, el que ponía el lobo se murió. El que tenía la responsabilidad de todo se murió. ¿Sí? Hay momentos que te toca ser Moisés en el sentido de tu vida diaria. Hay momentos que tu Moisés se muere, es decir, cuando empezás a ser padre, empezás a ser Josué. Cuando te casaste, sos esposo, empezás a ser Josué. ¿Por qué? Porque tu Moisés, o sea, tus prototipos de Moisés, de relación con Dios, cuando te toca a ti el puesto o el lugar de empezar a ejercerlo tú, la cosa cambia. ¿O no? Si no es lo mismo que mi papá me llevara la comida, que ahora me toca llevar la mía a la casa. ¿Ya? ¿O no? O sea, no es lo mismo. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces la cosa no era tan fácil. Porque el Señor le está diciendo, Josuecito, te toca, papá, es que me toca, Señor, lidiar con este pueblo. Señor santo, yo creo que se me presentado unas 5 veces y unas 4 Ave Marías, he repetido con todo. ¿Ya? Y Señor, ¿y cómo es eso? Papá, te toca. ¿Y para qué crees que te permití? ¿Para qué crees que yo te daba la primicia de todo cuando hablaba con Moisés? ¿Para qué te hice general? ¿Para qué te entrené? Y lo formó diferente a Moisés. ¿Cómo? Lo formó diferente, con características diferentes que se necesitaban para ese momento preciso. Dios sí sabe el futuro. Dios sí sabe lo que va a pasar dentro de 40 años. Josué ni se imaginaba. Josué nació en cautiverio. ¿Sí? Nació en Egipto. 40 años tenía cuando salió. 40 años rodeó el desierto por una mala decisión de Moisés. ¿Está conmigo? Pero Josué parando la oreja. El pueblo de Israel se quedó a 11 kilómetros de entrar a Canaán. 11 kilómetros. Un miedo de un líder costó 40 años de enseñanza. ¿Y Josué dónde estaba? A la par. Josué 40 años antes había sido enviado con los 2 espías, según Números, en el libro de Números, capítulo 13 en adelante, lo busquen en su casa y lo leen. Había enviado a Canaán a 12 principales, gente que podía, gente que era diestra, con características especiales. Moisés los envió, y entre esos 12 estaban Caleb y Josué. Estaba dicho, cipote,
Estaba bien cipote. Fueron los 12 y los 12 vieron lo mismo. Sí, es cierto, había gigantes. Y dice, si esa tierra traga hombres, hay hombres tan grandes como de 3, 4 metros, que nosotros medimos 1,20 todo. El más alto mide 1,40, señor. ¿Ya? Entonces 1,70, póngale el más alto, a 2, 3 metros. Y todo el mundo llevaba esa información y le dijeron, eso está complicado. Si es cierto, hay buenos frutos y hay un montón de cosas buenas, pero los habitantes de esa tierra nos matan. Y empezó ese espíritu de derrota, ese espíritu de pesimismo, ese espíritu de yo no puedo, ese espíritu de temor, a empezarse a apoderar de los 12 y empezaron a transmitirlo. Y Moisés se empapó de ese espíritu de temor. Cuando la cosa estaba complicada, se viene Caleb, dice el libro de Números, y empieza a decir en el momento con Josué a la par: Josué, hablemos ahorita, cállense todos, les decía, miren, si es cierto todo lo que dicen, pero recuerden que entre nosotros, ahí está Jehová de los ejércitos, pero recuerden que Dios nos lo va a entregar, nos lo ha prometido. Ustedes creen que nos sacó de la esclavitud de Egipto para morir aquí. Y empezaron 2 contra 10, positivos y negativos, pero al final uno tomó la decisión. El líder, Moisés. A Moisés lo paralizó el miedo. No obstante, ver la obra que Dios había hecho. Aquí decía, lo paralizó el miedo. Ok, le dijo, no entramos. Nadie entró. 40 años. ¿Usted cree que Josué lo aprendió en 40 años? Ya le había dicho más de alguna vez: Moisés, la regaron. No, la regaste, le había dicho. Ya estuvo, le dijo, ya metí la pata, ya no puedo hacer nada. ¿Ya? 40 años. ¿Por qué? Por miedo a no hacerlo con miedo. Hermano, es cierto. ¿Quién antes había? Es cierto. Problemas vas a tener, oposición vas a tener, obstáculos vas a tener, vas a sentir momentos que te quieres divorciar, van a haber momentos de golpes, va a haber momentos de gritos, va a haber momentos de angustia, va a haber momentos de desesperación, van a haber momentos donde vas a decirle a Dios: ¿qué estoy haciendo aquí? Va a haber momentos que vas a decir: me equivoqué. Va a haber momentos que vas a decir: mejor me hubiera quedado con la trompa callada, mejor no me hubiera dicho nada. ¿Sabe? Como si no me estoy yo 960 personas, los mates. ¿Usted cree que estoy contento? Sí, estoy contento, pero usted cree que no tengo miedo. ¿Ah? Y todos los domingos le pongo esto. Todos los domingos. ¿Ah? Va a haber llanto y dolor, porque a veces no vas a tener para pagar la luz y el agua. A veces te vas a levantar y le vas a decir: Señor, esta no era la mujer o el hombre que tenía para mí. ¿A quién no le dio miedo casarse antes? Nadie me yo quiero casarme, yo me caso siempre. No, señores, casarse es complicado también. Ay, qué lindo los hijos, pero problemáticos. También, bueno, o sea, yo no es que soy un gran miedoso, pero si son miedos, miren. Cuando yo me casé, de verdad que tenía miedo. Hijo, le dije a la pastora, cuando me la pastora, primero era el líder, y yo venía de estar tirado en el suelo, hasta se me veía que yo estaba acabado. Imagínense post-droga, imagínense el país post-guerra, 10 años post-guerra, cómo quedó la infraestructura. Imagínense yo, 17 años post-droga, era como que era esqueleto. Y vengo y me enamoro de la pastora, tremenda mujer, donde todo el mundo daba un montón de tiburones al lado sobre los Padre Santo, y yo llego y el gran papito aquí, ¡wow! Mire, de verdad se me río, daba lástima, lo que no era lástima. Y vengo yo y me enamoro de la pastora, digo: ¡me la mire! Bueno, mire, Señor, si me has traído aquí, tenemos gloria a Dios, ayer te digo gloria a Dios, ¿verdad? Pero mire, hermano, usted queda en el miedo. Y si esta mujer me dice que no, ¿qué hago? La chica, ¿cómo va a decirle que no?
digo, no le digo. Y ella estaba sirviendo. ¿Y qué quieres? Y vamos, entonces mi miedo era, ¿y si me dice no? ¿Se puede imaginar? Y me hubiera dicho que no. ¿Qué hubiera dicho? Hermano, de verdad, andaba este más cristiano, bien, hasta Gonzalo, capitanes, un montón de gente de tragedia, habían hasta un ministro, andaba un montón de gente, y los grandes siervos de Dios que entraban a la iglesia, y aleluya, la unción, y yo todo rascuacho por Dios. Padre, si yo vengo a vender asusta, si yo voy a vender monte de mí, hermano, de verdad, de amanecer chupando de mí, si no era buena pieza. Si el único que le daba el pisto por mí era mi amada madre que está allá y mi papá que está aquí. ¿Ya? No sé por qué están separados. La madre mía. De verdad, nadie le va a hacer por mí. ¿Y sabe qué hice yo? Si aquí no es el papá, por aquí es. No, mentira. Hermano, ¿sabe qué hice? Me atreví a seguir con miedo. Entonces ya mis actos y mis intenciones con ella eran solo de vida y de una relación de discípulo a discipulador, a líder, porque yo era discípulo de ella, yo soy discípulo de ella. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué quiero hacer, pero que me deje otra cosa. Y Señor, y orando y pidiendo para no cansarme, me atreví con miedo, por supuesto, me atreví. Viví 25 años de casados. 25 años. ¿Qué tal si me he quedado quieta, pastora? No soltito, está muy bonito. Por eso decía el diablo, dale, cuando me lo diablo decía. Hermano, te digo de verdad, ¿qué tal si yo me hubiera quedado al otro lado del Jordán con Moisés? Porque todo el mundo, y se le acercó un hermano que lo vi hace 2 días. Mira, me dijo, tenga cuidado con la gente. Así me dijo, vaya a mirar, porque no le digo las cosas, ha ofrecido las cosas. Se me salió el nombre. Y me preparó hace 2 días. Tenga cuidado con la gente, porque aquí la cuidamos todos. Perdóneme mi francés. A un fregues le digo, ¿por qué onda? Le digo, esa es la gente de la calle todavía. No lo tengo tarde. A ese día. Y no, así, pero no se ve feo. Si masito, si masito lo bendigo con 3 patadas. También era grande y el otro, porque venía de la calle, venía de la mala, la que de la mala. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decirte y transmitirte es que hay cosas buenas que no te las van a regalar. Hay bendiciones, porque la esposa es una bendición. Hay el bien y la benevolencia de Dios cuando me casé. Pero yo tenía que pelear por eso. O sea, había un montón de gente alrededor queriendo hablar conmigo. El menos invitado era yo, que apuesto que Josué quizás era el menos invitado, pero era el más dispuesto para hacer cualquier cosa. Y yo le decía al Señor, yo voy a hacer cualquier cosa por esa mujer. Dámela. Pero ¿qué tal si yo me hubiera quedado con el miedo? Con el informe de los días que venían? A decir, no se puede, no puedes. Hay más espiritual, hay más cristiana, hay gente que tiene billete. Y vos, papá, acabado. Pero le hice caso a Dios. Y me atreví y di pasos por miedo. Y me acuerdo cuando estaba en un ministerio, leí la campana, y me acuerdo, 6:30 de la tarde. El corazón se seca. Me parece que otro lindo me había dado, pero me salía. Y
Y es muy... La verdad que te voy a decir una cosa y se queda la pastora. Ay, pues también va a pasar. No, de verdad, ahorita feliz 24, no me muerde. De verdad, me daba miedo la respuesta y me daba miedo mi vida en mi cuerpo. Se lo digo de verdad. Ya, le dije, Señor, cuando me ha agarrado, pero si me das el profesor, parece que lo quiero. Pero ¿qué va a pasar conmigo si me dice que no? ¿Qué tal si no me hubiera quedado todavía? No fuera de vigilarse, quizás, saber de qué fuera. No me quedé nada. Y el marido suyo. ¿Por qué? Porque yo estoy con miedo. Tuve miedo. Lo hice con miedo. Hermano, hay cosas que aunque tú tengas miedo van a seguir existiendo. Le digo al Señor, te toca, hijo. Imagínense cómo debe haber reaccionado. Yo te toca levantar. Te murió a vos. Te formé 40 años en el desierto. Te formé viendo los errores de otros y vi tu corazón como fue fiel aunque tuviera el error en tu vida. Estuviste siempre fiel, porque el Señor dice, servidor, dice, aconteció después de la muerte de Josué, de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién? Fiel a su líder, no importando las circunstancias. El Señor lo formó y le dio el carácter de guerrero a Josué. ¿Sabe por qué? Porque Canaán no es el cielo, Señor. El cielo es un regalo. Canaán era la tierra prometida que había que arrebatarla. Hay cosas que tenés que arrebatar, por Dios santo. El diablo te las ha quitado, vos se las has entregado. Hay gente que ha usurpado derechos que te pertenecen porque Dios te los ha heredado. La tierra de Canaán estaba dispuesta. Ezequiel, desde ahí el Señor lo prometió y le dijo en profecía: Canaán es de Israel. Pero no va a ser fácil. Por eso el Señor Josué sabía el miedo que tenía, el miedo natural, Señor. Por eso nadie ha dicho que no se puede hacer las cosas con miedo. Estoy seguro que Josué lo hizo con miedo. Estoy seguro que Josué se acordó de esos gigantes que vio, segurísimo, hace 40 años, y todo eso se multiplicó más. ¿Para quién, Señor? Pero el Señor formó el carácter. Usted lo necesita para conquistar cosas materiales. ¿Sabe qué necesita? A Josué. ¿Sabe qué significa Josué? Salvador. En otras palabras, a quien usted necesita es el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la pasión de Cristo. Usted necesita el corazón de Cristo, el pensamiento de Cristo, y usted necesita la fe de Cristo, de un Salvador con un poder sobrenatural que pueda llevarlo adelante, que le diga: estás sabedor y consciente usted, Él está conmigo. Si es bonito oír la profecía, Dios está en medio de vosotros, pero tenés que creer porque Él está aquí. Y cuando sabes que Él está ahí, tu Canaán nadie te lo va a regalar. Porque una palabra clave en todo el capítulo 1, del 1 al 9 de Josué, ¿sabe qué es? Posesión. Y posesión trae conflicto. Y cuando hay conflicto, Señor, hay desacuerdo. Y cuando hay desacuerdo, hay pleito. Y cuando hay pleito, hay sangre. Y cuando hay sangre, hay pelea. ¿Está conmigo? Pero Josué, ¿qué hizo? No se levantó, no lento. Porque es que tu familia va a seguir esperando. Y él le quita el miedo. Señores, el miedo jamás se lo va a quitar. Porque el miedo natural del mismo Señor Jesús tuvo miedo antes de morir. Cuando estuvo en Getsemaní, en el libro de San Lucas, lo dice claramente. Su angustia era tan
sudaba gotas de sangre antes de ir al baño. ¡Oh, la vamos a celebrar la otra semana! Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo lo crucificaron. El proceso más ilegal, el quebrantamiento del debido proceso más grande fue que le hicieron a Jesús. Yo creo que el Señor Jesús estuvo miércoles en el seminario, postrado, llorando, diciéndole: me tiemblan los huesos de miedo, Señor. Tengo miedo de lo que voy a hacer. Carla, lo que hicimos tuvo miedo. Todos ustedes, mi papá, tuvo miedo cuando era joven de salir y leer y estudiar abajo de los lados de la calle de la luz. ¿Sí o no, papá? Cualquiera dice: no puedo. ¿Ja? Miedo de haber tenido mi madre también cuando yo andaba perdido, pero siguió insistiendo. Tranquilo, miedo todos tenemos. Sentimos que Jesús lo tuvo, te lo estoy diciendo. Jamás te va a quitar el miedo. Yo tengo pánico en los aviones, pero a veces me tengo que subir y por miedoso. Hace 3 semanas, un mes, me fui 23 horas sentado en un bus para Costa Rica. Yo disfracé con que muy caro. Mentira. Me dio miedo el avión. El avión era 1 hora. Y por miedoso me soplé 23 horas sentado. O sea, no me puedo agarrar esa mierda. 23 horas de vida y 23 de vida. Pues no crees que sube 23 de todo, no. 23 de vida y 23 de vida. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. Entonces el Señor, cuando le estaba diciendo a Josué: no temas, ¿sabe cuántas veces dice la Biblia esa palabra? No temas. Más de 400 veces. Todo hombre que el Señor usó en la Biblia y que está escrito en este libro sagrado, por lo menos más de alguna vez, Dios me tuvo que haber dicho: no temas. Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué dice? El problema era serio. Josué era el único más 11 que en realidad habían visto la tierra en vivo a la gente que se los iba a tratar. Si alguien sabía que iba a haber un problema difícil, era Josué. Está conmigo, iglesia. ¿Cuántas veces te has quedado al borde de la bendición por el amor de Dios y no ha pasado? ¿Cuántos sueños han quedado truncados por el temor? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? ¿Cuántas cosas empezaste y viste la primera que dio miedo y retrocediste y la dejaste tirada? ¿Cuántas? Nunca, yo no me acuerdo de haber oído que hay buenos tiempos. Todos le preguntan de que yo me acuerdo. ¿Ya? Todo, ¿cómo está? Mal. ¿Cómo está la situación? Difícil. Está aquí. Buenos tiempos nunca van a haber en esta tierra, Señor. Los buenos tiempos van a ser cuando estemos en la nueva Jerusalén, que es otra cosa. Yo te estoy hablando de Canaán. Canaán no es Jerusalén. La nueva Jerusalén es en el cielo, cuando Él venga por nosotros y nos arrebate. Porque estoy hablando de tu Canaán, de tus cosas materiales, de tu tierra que Dios te ha dado, de las promesas, de la bendición. El cristiano ha sido y ha nacido para estar al frente, no por cola, para ser cabeza, no cola, para ir adelante, no atrás, para prestar, no para pedir prestado, para bendecir, no para maldecir. Para eso he sido creado, para eso ha venido Cristo, para ser una nueva criatura. Hermano, ¿usted cree que no tengo miedo de ser el pastor de esta iglesia? ¿Ah? ¿Cómo cree usted que me vine cuando me dijo el pastor? Váyase, yo me dejé echando que estaba. ¿Usted cree que no lo hizo con miedo? ¿Usted cree que empezar a botar las paredes? Cada día, si empezamos un lado de eso, nos pasamos para acá y empezamos a botar paredes. ¿Usted cree que no me dio miedo? ¿Usted cree que no me dio miedo hacer el otro culto? ¿Usted cree que no me dio miedo? Démosle, metámonos y rompamos ahí. Y aquí hay puro parqueo. Pero le dice, aún con miedo. Y sigo siendo tata, aún con miedo. Y sigo siendo marido, aún con miedo. Y sigo siendo profesional, aún con miedo. Pero estoy dando pasos de miedo porque sé que Dios está conmigo. Y si Él está conmigo,
necesitamos el carácter de Josué en Canaán. Osado, atrevido, confiado. Moisés para guerrero, Señor. Josué era guerrero. Por eso se le puso el nombre de Salvador. Lo vas a conquistar. También vas a conquistar. Por eso le digo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas. Nada te van a regalar. Y hasta la vez segurísimo que no te han regalado nada. Te cuesta llegar al pan de Cristo. Solo hay un miedo legítimo nada más. Un miedo legítimo. Es el temor a Dios. Como sinónimo, temor a Dios no significa horror a Dios. No significa tenerle miedo porque es un Dios déspota que va a castigar. No. El temor legítimo, el temor de Dios, por habla de la Biblia, y teme a Jehová, significa honrar a Dios, respetar a Dios, venerar a Dios, amar a Dios, someterme a Dios. Ese es el único miedo legítimo. El demás miedo es legítimo. Y como nunca va a desaparecer porque el miedo está dentro de nosotros, tenemos que hacer las cosas aún con miedo, dar pasos aún con miedo, seguir formando tu familia aún con miedo, seguir en tu negocio aún con miedo, seguir saliendo de tu carrera aún con miedo, ir a poner un negocio aún con miedo. Amén, hermano. Vivimos en un país violento, de verdad. De verdad. Aún con miedo tenés que salir de la calle, pero confiando. El Señor lo que le dijo a Josué: no temas, pero sé valiente, atrévete a caminar, atrévete a pasar el contacto. Cuando tus hijos vean, ojo, cuando tu familia vea que te aventaste, aún con miedo, te respeto. Lo primero, después que llegó, Dios le dio un respaldo a Josué. Y el pueblo le dijo el pueblo: bueno, mira, si Dios está con vos, si no, no. Y el Señor lo dejó. El Señor lo dejó. Tu familia tiene que ver que tú confías en Dios para que te sigan. No permitas, ojo, no permitas que tus hijas y tus hijos sigan muertos. Porque ven que su papá es aguado, su mamá es aguada y que tienen temor y no hacen nada con miedo. Entonces, cuando sus hijos ven debilidades de ese tipo y viniendo a la iglesia, no entienden cómo es esto, que ya alaba ahora y dice que Dios está aquí, y en los problemas de dificultad no se atreve a hacer nada. Y entonces tus hijos ven los ojos en otro lado. Entonces la figura de la autoridad del padre se detiene y terminan en drogas, etc. El Señor me dijo: te voy a demostrar que yo estoy contigo. Y señores, pasó el contrato. Y el ejemplo, ¿qué querés que hagamos eso? ¿Para dónde le doy? Esos gigantes, tengo. Y al final, empezó a ganar que lo miren. Cada centímetro, hermano, cada metro de ese canal no se lo regalaron con sangre y espada. Aquí costó. El diablo lo tenía, los amorreos, etcétera, todo eso se le fue quitado. Cuando el dueño llega a una propiedad, el usurpador tiene el templo. El pueblo, los que estaban usurpando en Canaán, se dieron cuenta, porque se burlaban de los 40 años. Se burlaban porque del otro lado salían. Pero cuando pasaron, lea el libro de Josué, todo el mundo le empezó a agarrar una aflicción, hermano, pero tremenda aflicción. Ahí vienen los israelitas y Jehová está con ellos. Empezaron a preocuparse. ¿No? ¿Por qué? Porque los dueños de la promesa de la tierra, los dueños de Canaán, se habían llegado a reclamar lo que era de ellos. Yo le voy a dar un aplauso al Señor. Termino con esto. ¿Sí entendió lo que el Señor estaba diciendo esta mañana?
carne no se me pierde, cuando me pongo a ver los apuntes no se me pierde. Efesios 1:3. La alabanza va pasando, por favor. La pastora siempre me lo quiero poner. Efesios 1:3 dice: doy gracias a mi Dios, así dice, ¿verdad?, que me acuerdo de vosotros siempre. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Voy a terminar con eso. Señor, ¿cuál es la bendición espiritual que nos hace, con la cual nos ha bendecido y que hemos adquirido siendo hijos tuyos? La cruz. Y la cruz del Calvario conlleva muchos beneficios. Uno, sanidad. Reclama tu sanidad del Calvario, que fue pagada por Jesucristo hace más de 2000 años. Así dijo, por sus llagas fuimos curados y sanados. Amén. La paz. Dice que tu paz fue sobre él. En tu angustia, vea por tu centro y dile: Señor, yo quiero bajar esa bendición, porque en Efesios me han dicho que hay bendiciones espirituales para mí: salvación, redención, bendición, bondad, benevolencia y un montón de cosas. Tráelas. Por el tiempo, el otro domingo yo te lo voy a explicar. Vamos a hablar: ¿por qué te deja ganar el diablo si tenés todas esas bendiciones que Dios te ha dado? Son tuyas. Lo único que tenés que hacer es ir al banco y sacar y decirle: dame esto, dame lo otro. Eso es lo único que tenés que hacer. Bueno, te voy a hablar, ya te hablé de Canaán. El domingo te voy a hablar de Jerusalén, pero la nueva Jerusalén. Esa sí es el cielo. Canaán es aquí en la tierra. Aquí en ese. Ponte de pie. Vamos a empezar a adorar al Señor. Mientras retornan los elementos de la Santa Cena, no falte el próximo domingo. El sábado va a estar cerrado toda la semana, como dijeron los amigos. Hay que descansar también. Pero el domingo nos vemos a las 8 o a las 10 de la mañana, el curso que vengas. La academia sigue el domingo, sobre el sábado y el martes cerramos, que son los cultos, pero toda la semana va a estar cerrada la iglesia. Siempre los vigilantes, pues, pero sí. Así es que solo darle gracias a Dios.